Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a hablar de los textos argumentativos. Los textos argumentativos son opiniones directas sobre una situación, una idea o una teoría. En este caso, por ejemplo, acá vemos un argumento, un texto que nos dice que fumar perjudica seriamente la salud. Sí, esa es la tesis, esa es la idea, esa es la opinión. El argumento dice que, según estudios realizados por especialistas en todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje un tanto elevado de la población. Está comprobado de que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Y volvemos acá al punto de que esto sí es una opinión. Si acá está diciendo que según estudios realizados, pero no los está presentando. Entonces por eso se considera opinión. Si nos presentara los resultados, ya sería otro tipo de texto. Conclusión. Atendiendo a los razonamientos expuestos, podemos reafirmarnos en la teoría de que fumar perjudica seriamente la salud. Ojo porque la conclusión siempre tiene que o reafirmar o concluir directamente, ¿sí? La tesis. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el ejemplo, que vemos, por ejemplo, que muchas veces se apoyan con imágenes. Acá vemos las imágenes, pero por ejemplo, acá dice que el cigarrillo tiene ácido acético, vinagre, ¿sí? Pero es una opinión de alguien que dibujó el cigarrillo. Nosotros no sabemos si tiene pintura, si tiene amoníaco, porque no lo hemos estudiado. ¿Listo? Ahora, vamos a ver las partes del texto argumentativo. Partes de un texto argumentativo. Tiene la primera que va a ser la introducción, ¿sí? Vamos a hacerla corta, de una o dos líneas. En ella se inicia en el tema del que se va a hablar. Y si se quiere, se puede enunciar una tesis. ¿Listo? La tesis es la opinión, recordemos, tesis y opinión es lo mismo. Después va el argumento, es la parte importante. En ella se expondrá la tesis o la opinión sobre ese tema y las razones que se tienen para defender esa opinión. Por último, va la conclusión, es la parte final. Debe ser corta, concisa, precisa y se debe dejar clara la tesis y recordar de forma resumida las razones más importantes por las que estamos defendiendo esa tesis. ¿Listo? Entonces recordemos, parte de un texto argumentativo, introducción, argumentos y conclusión. ¿Listo? Señores y señoritas, que continuamos con la explicación de la guía. Texto argumentativo. ¿Qué es un texto argumentativo? Entonces, hilo conductor, producción textual, eje temático, texto argumentativo. Objetivo, identifica y elabora textos, acá no es narrativo, sino es argumentativos. Omitamos este pedazo. Texto argumentativo. Entonces, los textos argumentativos son aquellos textos en los cuales se está dando un argumento. Cuando hablamos un argumento, es una opinión. A veces esas opiniones son personales o cuando es de un grupo se dice que son opiniones institucionales. Sí, por ejemplo, digamos ahora que están con lo de la vacuna. Entonces unas personas dicen, no, es que esa vacuna es buena, que es mala, que enferma, que no enferma. ¿Sí? Esos textos se denominan, esas opiniones son a veces personales y a veces son emitidas por un grupo. Por ejemplo, digamos, si el presidente de Colombia dice que la vacuna que están haciendo no sirve, es su opinión y es una opinión institucional de la República de Colombia. ¿Sí? Listo. Entonces, ejercitación. Escribe una tesis, es decir, una opinión acerca de los siguientes temas. Yo voy a hablar, sí, mi opinión va a ser, mis opiniones van a ser las siguientes, pero espero que cada uno tenga una opinión, vamos a cada uno a crear nuestra propia opinión. Entonces acá dice, la hora de descanso, ¿sí? Solución. La hora de recreo es necesaria para los niños, ¿listo? Esa es la postura. Ahora, los videojuegos, ¿listo? Entonces ustedes van a escribir su postura sobre los videojuegos. Ustedes van a escribir, ah, a mí me encantan los videojuegos. No, no me gustan los videojuegos. Me da sueño el jugar, ¿sí? Alguna cosa así. Por ejemplo, yo escribí, algunos videojuegos, además de entretener, son educativos. ¿Listo?
La pena de muerte. Solo Dios puede decidir sobre la vida y la muerte. Sí, esa es mi posición. Cada uno tiene que escribir su propia posición. El fútbol colombiano. En Colombia hay muy buenos jugadores tipo exportación. ¿Listo? Acá en Colombia nosotros vemos que cada rato sale un muy buen jugador que se va para clubes en Europa. Eso quiere decir que son de tipo exportación. La caza de ballenas. No se debería permitir ni con fines de investigación. Japón tiene una flota grandísima de barcos balleneros y ellos dicen que ellos tienen esa flota es para investigar, ¿sí? Matan muchísimas ballenas, muchísimos peces, mejor dicho, los grandes animales del océano ellos los cazan porque según ellos es con fines de investigación. El alcoholismo. El alcohol hace que la gente pierda cosas que importan mucho, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se acuerdan la propaganda del señor que se emborrachaba y la familia lo dejaba. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando tomamos una postura. Y el aborto. Los no nacidos no tienen la culpa de los errores de sus padres. Esa sería mi posición personal. Ustedes tienen que generar su posición sobre cada uno de estos temas. ¿Sí? Una opinión. Ustedes ya están en capacidad de generar sus propias opiniones. Lee y analiza los siguientes enunciados. Luego coloca una T si es una tesis o D si es una definición y escribe la resolución o la solución. D es una definición, por ejemplo, la célula. La célula es la mínima parte viva de un ser vivo, ¿sí? Esa es una definición, esa no es una opinión. Por ejemplo, si yo opinara algo de la célula, por ejemplo, yo opinaría, la célula a veces toma agua y a veces no toma la suficiente agua. Esa sería una opinión. ¿Listo? Entonces, A. La televisión es un medio de comunicación. ¿Listo? Esa es una definición completamente, porque está definiendo directamente, está diciéndonos qué es, no es una opinión. Solución. No es una opinión, es la definición dentro de los medios de comunicación. Listo. B. Debe prohibirse la caza de los delfines. Esta es una opinión. ¿Listo? Entonces es una tesis. ¿Sí? Es una tesis porque se puede considerar como una opinión, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá no sabemos quién la propuso, pero debe prohibirse la caza de delfines. ¿Listo? Después, la lengua es el órgano del sentido del gusto, ¿sí? Esa es una definición exacta también. La lengua es el órgano receptor del sentido del gusto. Nosotros por ningún otro órgano, ¿sí? Tenemos el sentido del gusto, solamente en la lengua, en el paladar, la boca. La única parte es la lengua, ¿listo? Entonces por eso es una definición. Listo, continuamos. Entonces, relaciona cada tesis con su argumento. Entonces, A. Es muy probable. B. Es la peor selección. C. El barro es peligroso. D. ¿Qué truco más fácil? E. La carrera fue dura. El argumento. Demoraron un día entero. Se han cometido 6 robos. Cumple con todos sus deberes y han perdido todos sus partidos. Hasta un niño de 4 años lo hace. Entonces, la tesis, sí, es la opinión y el argumento es el por qué la tesis. ¿Listo? Entonces vamos a relacionarlo. Por ejemplo, podríamos colocar un ejemplo con los niños. Los niños de cuarto son muy juiciosos, ¿sí? Porque realizan todas sus tareas y trabajos. Ese sería el argumento. Los niños de cuarto son muy juiciosos, sería la opinión. Y el argumento es porque hacen sus tareas y cumplen con todos sus trabajos y son muy cumplidos. Sería ese el argumento. ¿Listo? Entonces, relaciona cada tesis con su argumento. Es muy responsable. ¿Listo? Cumple con todos sus deberes. Escribimos entre el paréntesis la letra que la va a acompañar. Después, B. Es la peor selección. Ha perdido todos sus partidos. El barrio es peligroso. Se han cometido 6 robos. ¿Qué truco más fácil? Hasta un niño de 4 años lo hace. La carrera fue dura. Demoraron un día entero. ¿Listo? Ya relacionamos cada tesis con su argumento. Después,
Lee el siguiente texto, ¿sí? Estoy a favor de poner el ascensor en nuestro edificio. En la tercera planta viven personas mayores y prácticamente no salen a la calle porque no pueden bajar escaleras. Cada vez estoy más convencido de que debemos hacerlo. Acá vemos cómo tiene una tesis, un argumento y una conclusión. Ahora, de acuerdo con la lectura, vamos a determinar lo siguiente. ¿Cuál era la parte de la tesis, cuál era el argumento y cuál era la conclusión? Y vamos a definir por qué. Entonces, tesis. Estoy a favor de poner un ascensor en nuestro edificio. Recordemos que una tesis es una opinión. Entonces, es una opinión directa sobre una situación. ¿Cuál es la situación? De que tenemos que colocar ascensor en nuestro edificio. ¿Por qué tenemos que colocar ascensor en nuestro edificio? Dice, en la tercera planta viven personas mayores y prácticamente no salen a la calle porque no pueden bajar escaleras. Ese es un argumento y un argumento muy válido. ¿Por qué no salen? Porque no pueden bajar escaleras. ¿Sí? Define directamente las causas de esta situación. ¿Listo? Y conclusión. Cada vez estoy más convencido que debemos hacerlo. ¿Sí? Cada vez estoy más convencido que debemos, ¿sí?, colocar el ascensor. Concluye una posición sobre una situación. ¿Listo? Está definiendo que toca hacerlo porque la situación es muy complicada para los adultos mayores. ¿Listo? Y finalmente, entonces, nuestra pregunta generadora, que es un texto argumentativo. ¿Listo? Entonces, vamos. Es un texto que posee tres partes. Una introducción, que inicia el tema y enuncia una tesis. Puede enunciar. La tesis es una opinión. Argumento. Se expone la tesis y el sustento lógico para ella. Estoy diciendo por qué la tesis es así, por qué tiene que cambiar. Y en la conclusión se resumen las razones que sustentan la tesis. Listo, señores y señoritas, que tengan un muy buen día.